habíamos quedado. Ya tienen allí disponible lo que son sus diapositivas, así pueden trabajar más cómodamente. Entonces, como estábamos diciendo, una norma es entonces una regla, la cual debe ser respetada y que además permite ajustar ciertas conductas o actividades realizadas por la persona. Repito, las normas son de carácter de aceptación voluntaria. Son muy diferentes de las leyes que son de aceptación, que son impuestas. Entonces de allí podemos ver cómo este tipo de normas en lo que es la parte de desarrollo de software están enfocadas principalmente en dos elementos. Uno es los procesos que conforman el desarrollo de software en sí, y la otra es los estándares de calidad que deben cumplir las aplicaciones generadas. Vean que en cuanto a esto de los procesos tenemos diversos modelos, tenemos diversas reglas nacionales e internacionales, diversas normas que existen en la actualidad y cuya finalidad última es lograr hacer un mejor proceso de desarrollo, generando aplicaciones de mayor calidad. Entonces debemos estar pendientes en cuanto a ellas, tratar de conocerlas y mayormente de aprovecharlas adecuadamente. Por otra parte, ya habíamos hablado un poco acerca de los tipos de normas. Habíamos hablado de normas que orientaban los comportamientos a seguir, es decir, las normas prescriptivas que nos decían cómo hacer las cosas, y las normas proscriptivas que lo que hacen es regular lo que son comportamientos que se deben evitar, es decir, las prohibiciones, donde las segundas, es decir, las proscriptivas, tienden a ser menos flexibles que las primeras. Y estas segundas, por lo general, están vinculadas con algún tipo de sanción o castigo en caso de su no cumplimiento una vez aceptadas. Por otro lado, las prescriptivas no necesariamente tienen que implicar algún tipo de premio, sino simplemente la satisfacción en muchos casos de un trabajo bien hecho. Las normas pueden ser establecidas por el propio individuo, quien se las autoimpone, y en este caso son llamadas normas autónomas, así como sucede en el caso de la ética o de la moral, donde si una persona, por ejemplo, ayuda al necesitado porque se le ordena su propia conciencia y cuyo castigo también es de carácter personal, relacionado con lo que es el remordimiento. Por otra parte, una norma es entonces una regla que debe ser respetada y que permite, como dijimos, ajustar nuestras conductas y actividades. En el caso del desarrollo de software y de lo que es la industria en general, se enfocan más en lo que son los procesos por los que tienen que pasar los diversos productos y los estándares que especifica. Esto me devolví para atrás. Aquí con esta movida se me movió todo lo que tenía aquí puesto. Bueno, vamos a seguir entonces. Aquí tenemos otra cosita más. Las normas también pueden ser clasificadas como formales o informales. Estas normas formales son a las que normalmente llamamos leyes y deben presentarse en forma escrita, implicando en la mayoría de las veces
un castigo en caso de incumplimiento. En el caso de las normas informales, son aquellas que son compartidas por las diferentes personas que interactúan en el sitio, en el lugar, aceptadas de modo implícito. En este caso, las segundas, es decir, las informales, tienden a ser más flexibles que las primeras, como es de suponerse. Vamos a ver entonces, a resumir, algunos conceptos importantes relacionados con lo que son las normas. Vamos a pedirle a una persona, si hay algún voluntario mejor todavía, que pueda leer esos tres conceptos, pero vamos a leerlos de uno en uno, hacemos una pequeña pausa y luego leemos el siguiente. Entonces, una persona voluntaria que quiera leer esos tres conceptos. Si no hay, yo nombro voluntario. Bueno, el señor Juan Carlos Rojas. ¿No se le oye? Sí. Ahora un poquito se lo oyó. Solamente el sí. Ya, pues, sí. Lea Sí. para ver. Se oye intermitente. No sé, ¿lo leo ya o Sí, sí, de primero lo una iba a vez. leer? Lea el primer concepto, lo explicamos, lea el segundo y así vamos para leer esos tres conceptos. Mm, Norma, una especificación que reglamente procesos y productos para garantizar la interoperabilidad. Vean que aquí estamos enfocando la norma más a lo que son criterios relacionados con sistemas de información, con desarrollos de sistemas, ya que estamos hablando de procesos y de interoperabilidad. Y estamos diciendo que lo que hace esta norma es reglamentar ese proceso de desarrollo. Vamos entonces con el segundo concepto. Normalización o estandarización. La redacción y aprobación de normas. Tarea a cargo de varias instituciones internacionales. Entonces vean que la normalización en este caso es llevar a un formato escrito y aprobado por algún tipo de institución las diversas normas relacionadas con una tarea específica. Deme un segundito antes de continuar, muchachos, por favor. Ya, disculpen, un pequeñito accidentico familiar, pero ya solucioné. Vamos a continuar entonces. Vamos con lo que sería norma de calidad, señor Dilas. Normas de calidad. Una regla o directriz para las actividades diseñadas con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en el contexto de la calidad. Vean que no es otra cosa, sino un tipo específico de norma, orientada a obtener los mejores resultados posibles de nuestro proceso de desarrollo de software en este caso. Ahora otra personita voluntaria para este concepto que es un poquito más largo. Vamos a llamar a alguien porque están que no quieren moverse hoy. Y eso que no tiene ni que pararse. Torres. Torres Chumpizuca, que yo sé que él siempre tenía el micrófono bien. Profesor, buenas noches. Buenas noches, por favor podría leer eso que está en ¿Me pantalla. escucha? Sí, sí, perfectamente. Ya, profesor. Ya, profesor. Norma guía. Un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que provee para el uso común y repetitivo reglas, directrices o características para actividades o sus resultados, dirigido a alcanzar el nivel óptimo de orden en un concepto dado.
Vean que aquí estamos hablando ya de un documento más extenso. Ejemplo de esto podría ser las normas del PMBOK, que generalmente son un libro de reglas, de características específicas que son dictadas por esta institución para lo que es el desarrollo de proyectos. Entonces vean que ya hemos hablado de diferentes tipos de normas que pueden ser utilizadas en lo que es la parte de tecnología y estandarización. Esto nos lleva entonces, hemos hablado de normas, nos lleva a pensar entonces en qué es un estándar. Vean que aquí tenemos un concepto sumamente sencillo. Dice que es un concepto que se utiliza para nombrar aquello que puede tomarse como patrón, referencia o modelo. Dicho de otra manera, el estándar no es otra cosa que un conjunto de reglas que deben cumplir los productos, procedimientos o investigaciones que afirmen ser compatibles con dicho protocolo. Los estándares ofrecen muchos beneficios, reduciendo en primer lugar las diferencias entre productos, inclusive en el caso de software, y generando un ambiente de estabilidad, madurez y calidad en beneficio tanto de consumidores como de desarrolladores. Vean que el estándar está sumamente relacionado con lo que es el concepto de métrica. El estándar no es más que un patrón, un modelo de referencia para poder realizar los trabajos, las diversas actividades. Por ejemplo, en el caso aquí de la universidad, ellos tienen ciertos estándares en cuanto a los colores que deberíamos usar para lo que es el encabezado. No crean que uno coloca el encabezado generalmente blanco, azul y amarillo porque es lo que le gusta. No, esos son los colores, ¿cómo llaman esto? Institucionales de Telesub. Los colores que permiten reconocerla frente a los diferentes universidades, los diferentes centros educativos universitarios. Entonces eso ya es un estándar de ellos. Existen muchísimos estándares donde quiera que vayamos. Si nos vamos, por ejemplo, a la parte ¿cómo se llama esto? Si nos vamos a la parte de productos alimenticios, hay ciertos estándares relacionados con las normas de higiene que deben utilizarse para su preparación. Hay estándares relacionados con lo que es la medida, el peso de estos productos. Hay estándares relacionados con los tipos de empaque, etcétera. Todos ellos reglamentan la forma en la que deben realizarse estos procesos y deben generarse estos productos. Por lo tanto, vemos que los estándares no son otra cosa, sino que una aplicación, un patrón de referencia que forma parte de un conjunto de normas. De allí que actualmente se están realizando diversos esfuerzos persiguiendo objetivos que van desde la definición de las diferentes interfaces de programación de aplicaciones. Estamos hablando en los términos de estándares de desarrollo de software, los formatos de los archivos que se pueden utilizar, los diversos parámetros, por ejemplo, biométricos para lo que sería sistemas de seguridad, la encriptación de la información usando parámetros biométricos, la interacción entre diferentes dispositivos, etc. Existen estándares bastante amplios respecto a lo que es la gestión de la ingeniería de software, lo que es el desarrollo de sistemas de computación. Entonces aquí vamos a pasar al señor, vamos a seguir con la gente que generalmente trabaja voluntariamente. El señor Díaz Ventosilla, si tiene audio, por favor.
Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, amigo. Por favor, ¿podría leer lo que está en pantalla? Ok. Las normas o estándares internacionales son el producto de diferentes organizaciones. Algunas están pensadas únicamente para uso interno y otras para grupos de gente, para grupos de empresas o para algún subsector industrial. El problema surge cuando diferentes grupos se reúnen, cada uno con una amplia base de usuarios que hacen alguna cosa bien establecida que entre ellos es mutuamente incompatible. Crear normas internacionales es una manera de evitar o solventar este problema. Muchas gracias. Entonces, en primer lugar, lo primero que estamos viendo aquí es que cada organización podría crear sus propios estándares. Eso es totalmente válido. Claro está que al no ser un estándar aceptado internacionalmente, va a generar diversos problemas. Vean que cuando están hablando, por ejemplo, de estos estándares de uso interno, para cualquier tipo de grupo, de sector, etcétera, pueden surgir situaciones como la planteada, donde por ejemplo supongamos que el grupo del señor Aliaga hace las cosas de una manera y le resultan bien, mientras que el grupo del señor Alberca las hace de otra y las resultan también bien, funcionan correctamente. Puede suceder que en cierto momento ciertas situaciones obliguen a que esos dos grupos trabajen en conjunto, donde cuando van a ver las diferentes normas estándares que ellos poseen, se dan cuenta de que no son compatibles entre sí. Y esto puede crear serios conflictos, llevando inclusive al fracaso del proyecto. De allí que se hace necesario la unificación de criterios. Y para esto es que surgen las normas internacionales como una manera de evitar este problema que se está planteando de la diversidad de estándares. Además, también si lo vemos desde ese punto de vista, supongamos que dos agrupaciones realicen diferentes componentes de un proyecto de software y resulta ser que como cada uno de ellos tiene su propio estándar, cuando les toca unificarlo en un solo gran sistema, resultan incompatibles entre sí, situación en la cual es muy probable que uno de los dos grupos o ambos terminen perdiendo todo el trabajo realizado. Entonces vean cómo hay muchas situaciones donde las normas y estándares son muy importantes, son fundamentales. Se conoce entonces como estandarización o normalización al proceso que apunta a lo que es la creación y aplicación de normas válidas utilizadas a nivel general en un determinado ámbito de la actividad humana. La Organización Internacional de Estandarización, denominada ISO, es la entidad mundial principal que trabaja en lo que es el establecimiento de disposiciones diseñadas para el uso común y repetido, lo cual permite alcanzar un cierto grado de ordenamiento que ayuda a resolver este problema potencial o real. Las normas de calidad ISO, para citar un caso, constituyen un estándar que certifica las cualidades de un producto. Cuando algo cuenta con una certificación de una norma de calidad ISO, los compradores ya tienen una garantía respecto a el estándar de calidad alcanzado por el elemento en cuestión. Entonces vamos a hablar ahora